¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy le vamos a dedicar el programa a algunas rarezas de la filmografía del gran Gerardo Vallejo. Vallejo es recordado, por supuesto, como el realizador de una de las grandes películas del nuevo cine latinoamericano y de los mejores documentales de todos los tiempos, que es El camino hacia la muerte del viejo Reales. Pero también hizo muchas otras cosas, una gran película en el exilio, Memorias de un salvaje, El rigor del destino, que es una de las películas políticas más interesantes de la democracia recuperada en los 80. Fue por supuesto parte de Cine Liberación, en ese contexto hizo El camino hacia la muerte del viejo Reales y también acompañó a Getino y a Solanas en las dos películas guión entrevistas que le hicieron a Perón en el exilio, todavía en su casa de Puerta de Hierro en Madrid. Vallejo ahí fue el sonidista de todo ese operativo. Antes había estado en la Escuela Documental de Santa Fe, la que había fundado Fernando Birri, es decir, el Instituto Cinematográfico de la Universidad Nacional del Litoral, y allí hizo un corto llamado Las Cosas Ciertas, y de manera vinculada hizo la primera película de estas rarezas que vamos a ver hoy, que se llama Ollas Populares. Hay pocas películas en el cine argentino, en la historia del cine argentino, que son equivalentes a una puteada, digamos, a un gesto de indignación que surge cuando en los artistas cuando esa indignación ya es intolerable y no se puede guardar más. Así describía, por ejemplo, David José Con su corto Buenos Aires, que contrapone la Buenos Aires moderna con la de las villas de emergencia, ¿no? Y que se hizo justamente porque le habían dicho que el gobierno de Frondizi tenía todo un proyecto de campaña de erradicación de las villas y de solución para el problema de la vivienda. Bueno, eso por supuesto nunca existió. Y de la bronca, Con hizo ese corto. Bueno, podemos imaginar perfectamente que Vallejo hizo Ollas Populares con una bronca parecida, porque es un corto, van a ver ustedes, muy sencillo y tremendamente elocuente. Eh, una parte del corto después fue utilizada por Solanas en La Hora de los Hornos, ya cuando Vallejo formaba parte de Cine Liberación. El corto aparentemente está hecho en 1965 y estaba perdido, pero Carla Gratti encontró en casa de sus padres una cantidad de material. La casa había sido en algún momento en los 70 una unidad básica y escondida en la casa sobrevivieron algunas películas de la época militante. Y allí había, muy curiosamente, un negativo de Ollas Populares y de ese negativo sale la copia que vamos a ver a continuación.
Acabamos de ver Ollas Populares de Gerardo Vallejo, que es una rareza, y ahora vamos a ver otras dos rarezas que pertenecen al mismo film. Gerardo Vallejo hizo El camino hacia la muerte del Viejo Reales de manera clandestina, con producción de Fernando Solanas, y las primeras exhibiciones también fueron de ese carácter, con lo cual la película fue parte del grupo, de la producción del Grupo Cine Liberación, y aunque después tuvo un estreno comercial, integró esa zona del cine militante argentino, explícitamente política. En el caso de esta película, ese carácter explícitamente político se lo daban dos segmentos que se hicieron específicamente para aclarar y proporcionar al espectador toda una zona de información que tenía claramente un estilo distinto del modo en el que Vallejo había pensado su documental, que es de orden más reflexivo y hasta etnográfico. Entonces, entendiendo la urgencia del momento, Vallejo los incorporó, pero mucho después, en los 90, los quitó. O sea, sacó esos dos segmentos, los dos anexos políticos del film, para que la película recuperara o finalmente tuviera un tono mucho más homogéneo, ¿no? Que es el que él había pensado originalmente. Y efectivamente, digamos, el tono de los anexos políticos es completamente diferente del resto del film, con lo cual ahora uno puede ver la película como la obra maestra que es, sin esas intrusiones, si se quiere, y es cierto que la película es mucho más homogénea, tiene un estilo mucho más parejo, pero, claro, los dos anexos son documentos insosolayables de su momento, ¿no? Es decir, tiene una importancia extraordinaria. Entonces, como hoy no se pueden ver de ninguna manera, vamos a terminar el programa de hoy incluyéndolos para que tengan, aunque sea, alguna difusión. Son entonces dos segmentos, mayormente informativos y, como dije antes, explícitamente políticos, que originalmente integraron El camino hacia la muerte de los hijos reales, pero que eventualmente Vallejo quitó de la película, y bueno, y los vamos a pasar acá en Filmoteca Online para que queden en algún lado y se puedan ver. Vemos entonces los dos anexos. En su origen, esta región se llamó el Tucma, lo que en quechua venía a significar hacia dónde termina un territorio, el de la dominación inca. Hoy Tucumán es la principal provincia productora de azúcar del país. De cada 100 pesos que vende al resto de las provincias, 66 son por venta de azúcar. De cada 100 pesos que gasta en productos industriales, 87 son para la industria azucarera. Es la provincia más chica del país y la más densamente poblada. Su población asciende a 900.000 habitantes. De cada 100 personas, 40 tienen menos de 15 años. Entre los menores de 15 años, la deserción escolar es del 75%. El semi-analfabetismo alcanza al 83,5%. La mortalidad infantil no llega al 100 por 1000. Tucumán dista unos 1.200 kilómetros de Buenos Aires y se halla en el noroeste del país, a poca distancia de Chile y de Bolivia. La historia de Tucumán es la historia de los grandes dueños del azúcar. En 1565 se plantó aquí el árbol de la justicia y en nombre de nuestro Señor y de su Majestad el Rey Felipe II, se declaró poblada la ciudad de San Miguel, nueva tierra de promisión. En 1812 fue el centro comercial más importante del norte argentino, puerto obligatorio del tráfico al Alto Perú
y a Buenos Aires. En 1816 se proclamó aquí la independencia política del país. Entonces Tucumán ya no tenía comercio, ni tejedurías, ni armadores de carretas, ni hombres aptos. Todo lo había dado, como el resto del interior del país, en la guerra de la independencia para provecho principal de la oligarquía de Buenos Aires. En 1876, con la llegada del primer ferrocarril y las maquinarias inglesas, sucumben los pequeños propietarios de ingenios y se consolidan los más fuertes. Los Nogués, los Terán, los Paz, los Frías, los Pose, los Padilla, primero sociedades familiares y hoy sociedades anónimas, manejarían el gobierno provincial, la universidad local, las sociedades de beneficencia y tendrían notable participación en los gobiernos nacionales. En 1947 se proclamó aquí la independencia económica. El general Perón señaló entonces la decisión argentina de romper lo que calificaría de vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavados en el país. En 1966, el gobierno de la llamada Revolución Argentina anunció también aquí, por boca de Onganía, la reestructuración de la economía tucumana, lo cual significó el cierre de 9 de los 27 ingenios, la desocupación de unos 20.000 trabajadores y el exilio de unos 150.000 tucumanos a otras provincias. La principal organización de los trabajadores tucumanos sigue siendo la FOTIA, Federación de Obreros de la Industria Azucarera. FOTIA nació, al igual que todo el sindicalismo argentino de hoy, con el peronismo. El peronismo fue lo que dio a esta organización sindical una unidad y una política que trasciende naturalmente los estrechos márgenes gremialistas. De la FOTIA surgieron muchos de los dirigentes políticos populares más combativos que dio la provincia. Uno de estos dirigentes es el compañero Benito Romano. Es indudable que la situación de los trabajadores del campo de Tucumán forma parte de una lamentable y desgraciada situación que tienen que afrontar todos los trabajadores de nuestra provincia y también del país. Especialmente el trabajador azucarero ha realizado sucesivas experiencias en sus distintas luchas, tratando de liquidar una situación de explotación y de miseria que se presentaban casi a diario. Es por eso que en ese camino recorrido figuran no solamente las tomas de fábrica, las huelgas, los cortes de ruta, etcétera, etcétera, sino que ellos han demostrado que no ha sido suficiente para superar esa situación. El cierre de ingenios es una muestra evidente de que por la vía del sindicalismo solamente no vamos a poder liquidar esa situación desgraciada que hemos comentado. La primera gran huelga de los trabajadores del azúcar fue en el año 49, durante el propio gobierno de Perón. Sin embargo, es a partir del año 55, con la caída del gobierno popular peronista, cuando las luchas comienzan a sucederse y se profundizan los objetivos. Ejemplos de grandes movilizaciones fueron las huelgas del año 59 o la marcha del hambre del año 61. Ejemplo de la profundización de objetivos fue la primera ocupación de un ingenio azucarero, el Santa Lucía. El compañero Raúl Celarrayán fue uno de sus principales protagonistas. En el año 58, cuando nosotros tomamos por primera vez la fábrica, nos costó un poco de trabajo convencerle a la gente del campo de que lo que íbamos a hacer. Pero cuando usted la convence a la gente del campo de lo que es una toma de fábrica
Yo recuerdo en aquella oportunidad la gente, cuando la convencimos, se metió al campo contra las amenazas policiales, cortó la caña, llevó a la fábrica, y nosotros ese día, con los obreros de fábrica, batimos un récord de producción con la fábrica Tomás. Como decíamos en la hora de los hornos, las ocupaciones son hechos violentos, desalienantes, borran de la conciencia de los trabajadores una historia de mitos, saqueos y engaño. En la disputa de los medios de producción, los trabajadores profundizan su descolonización. Al tomar posesión de su trabajo, están tomando posesión de su humanidad. Pero ¿hasta dónde pueden disputarse dentro del actual sistema los medios de producción? ¿No siguen controlando acaso las clases dominantes todos los otros resortes del poder? En el desarrollo de este proceso, los trabajadores han tenido que enfrentar a un sistema que se autoerige como el único dueño y ejecutor de la violencia. El trabajador no puede defenderse golpeando o atacando a sus opresores, pero estos sí pueden atacar, golpear y balear a quienes tratan de liberarse de esa opresión. Bueno, yo soy Segundo Máximo López, bárbaramente golpeado por la policía en los disturbios producidos aquí en Villa Quintero, en la refriega con los obreros que hubo acá en Villa Quintero. Yo soy Alejandro Mayó, de Villa Quintero. El día de la represión vine saltando por acá, al saltar junto acá en el alambrado, me dieron un balazo justamente acá y me fracturó 2 costillas, me pararon una tapa a sacar la bala y salté acá en el alambrado, me pillaron, me llevaron en un carro de asalto, me tiraron en el cañaveral. Yo soy Juan José Martínez, venía de la ruta con la bandera sobre los hombros. Cuando llegó el piquete de la Policía Federal, y me la quitaba y me ha hecho pegar unas cuantas patadas y me querían amanecer de llevarme, subirme el camión al Betis. Que ya me han dicho que me vaya, dice, ¿qué estás haciendo acá, viejo? Dice, mandate a mudar. Que ya he tenido que disparar y me refugiaba en el templo hasta las 3 de la tarde. Cuando uno que lo dirigía, un sargento, me pidió identificarme. Saqué mi cédula de identidad y la entregué. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me dijo, vos también sos tucumano, hijo de puta? Y me empezó a pegar despiadadamente. Entre 5 hombres me pegaron y me arrastraron hacia el edificio de la Fotia. Yo soy Luis Salas Correa, secretario gremial de la Asociación Viajante de Comercio, Delegación Tucumán. El día 11 de noviembre, aproximadamente a las 17 horas, me encontraba yo en el edificio de Fotia, a donde había subido a hablar por teléfono. Al querer regresar, me encontré en ese momento que la Policía Federal, la Guardia de Infantería que había venido a Tucumán a reprimir, me voltearon al piso, a donde me patearon despiadadamente. Y mientras tanto subían arriba y sentía yo que golpeaban, rompían vidrios y de toda clase de desmanes. Cuando con aire de balantonería, con aire de matón, no me voy a olvidar nunca la frase que dijo el sargento, dice, ¿y a dónde está? Esta es la Fotia, la intocable, la que no penetraba a nadie. No, ahí tienen el ejemplo. Eso es lo que vamos a hacer con todos los tucumanos. Desde las primeras movilizaciones, a partir del año 55, hasta los conflictos del 66 y el 67, numerosos trabajadores han sido cesanteados de su trabajo o detenidos. Algunos de ellos fueron muertos en los enfrentamientos con la policía. Manuel de Reyes Olea, del Ingenio San Pablo; Camilo González, del Bellavista; Hilda Guerrero de Molina, del Santa Lucía. La fuerza real de la Fotia ha decaído en los últimos años. A partir del cierre de ingenios, el número de trabajadores azucareros se redujo notablemente. Si en el año 55 Fotia tenía 75.000 afiliados en épocas de zafra, hoy tiene inscriptos como permanentes solo unos 10.000. Entre otras cosas, esto ayuda también a explicar la disminución de la resistencia obrera en los últimos 4 años. Creemos
Necesario destacar de que en ese proceso que vamos a vivir, los trabajadores tucumanos que han dado clara muestra, no tal vez de su conciencia, sino de su decisión para lograr superar esta situación, va a estar presente en primera fila para lograr que de una vez por todas realicemos lo que todos anhelamos en nuestro país. Pero yo estoy convencido de que si aún uno lo convence al obrero del campo, al obrero del cerco, ese obrero que parece insensible y que parece irracional, si usted lo convence de que la fábrica tiene que pasar a poder de él, que la caña y las tierras tienen que pasar a poder de él, es imparable. Pero no solo los obreros de Fotia han protagonizado estos últimos años de resistencia. La mayoría del pueblo tucumano se ha pronunciado políticamente por el cambio en todas las coyunturas pseudodemocráticas que se le presentaron. Cada elección, ganada invariablemente por el peronismo, no tardó en ser proscripta o burlada por los gobiernos de turno. Por su parte, el movimiento estudiantil, influenciado por el conjunto de las luchas, ha ido integrándose a ellas cada vez más, como lo probaron, entre otras, las jornadas de noviembre del 70. El pueblo tucumano ha desarrollado también, además de estos tipos de lucha, acciones de nuevo tipo que forman parte del mismo proceso. En el año 59 aparece por primera vez en el país la tentativa de lucha popular armada con el foco guerrillero del comandante Uturunco. 10 años más tarde nacen también en Tucumán, en Tacorralo, las Fuerzas Armadas Peronistas.